Dios le bendiga, hermanos, que están aquí presentes y todos aquellos que a través de las redes sociales nos dan el privilegio de estar en sus hogares a través de las pantallas. Sean bienvenidos. Soy el pastor Pedro Delgado y pastor y evangelista a la gloria de Dios. Vamos a dar inicio al mensaje. Es la parte 2. Hace 2 domingos di la parte 1 y no pude compartir la parte 2 porque salí, anduve en varios lugares predicando. Pero aquí estoy para exponer la parte 2. Voy a dar una introducción breve de lo que hablamos en la parte 1 para que aquellos que no la han escuchado se den cuenta de que se está tratando el tema. ¿Cuál es el punto, el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esta lectura? El título del mensaje es: ¿le estás alzando el brazo de la espada a tu hermano? ¿Le estás alzando el brazo? Ese es el título. Y como les decía la vez pasada, el pueblo de Dios, hermanos, siempre ha sido odiado por todo el mundo. El pueblo de Dios. Y cuando me refiero al pueblo de Dios, me estoy refiriendo tanto al pueblo literalmente, genéticamente, que viene desde desde Abraham, porque Abraham fue el padre de los judíos, ¿verdad? Desde ahí viene la genealogía hasta las 12 tribus, que viene siendo ahorita el pueblo de Israel, todos los judíos. Ese nunca ha dejado de ser el pueblo de Dios. Y si ustedes miran en las noticias, siempre ha sido odiado, siempre lo han querido exterminar. Muchas naciones. Y como Dios a esta nación en la cual estamos, Estados Unidos de Norteamérica, se formó con bases sólidas en la palabra. Fue una nación formada de emigrantes que venían de Inglaterra por la libertad religiosa. Y así fue como se fundó esta nación, con los cimientos, las bases cristianas. Y esta nación, estamos hablando que en 400 años de vida, ni 500, esta nación no tiene ni 500 años de vida. Llegará si acaso a los 400 años. Y no creo, por ahí por el año 1700, por ahí, dio inicio esta nación. ¿Y por qué llegó a ser la nación más poderosa hasta la fecha? Lo es. Porque Dios bendice a los que bendicen al pueblo de Dios, y Dios honra a aquellos que honran al pueblo de Dios. Esa fue la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y esta nación por eso llegó a ser una nación muy poderosa. Si ustedes ven las noticias, todo lo que ha estado pasando, cómo naciones han declarado guerra a Israel, cómo han lanzado misiles y Estados Unidos los ha destruido en el aire antes de que causen daño. Pero todo eso se va a acabar porque está la profecía. Estamos viviendo ya los últimos tiempos que dijo Jesús que iba a suceder antes de su venida. Y ahorita estamos a punto de esperar la venida del Señor. Entonces, el pueblo de Dios siempre ha sido odiado. Hablábamos de aquel pueblo. Ahora, Abraham fue el padre de toda esa genealogía, de toda esa descendencia. Pero también cuando leemos en la Escritura, venimos a ver que también venimos a ser parte del pueblo de Dios, todos aquellos que hemos creído a la palabra. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versos 10, 11 y 12, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Este mundo que no le conoció. Vino a su propia casa, dice, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Y luego dice: mas a todos los que le recibieron, refiriéndose literalmente cuando Jesús andaba aquí en la tierra, los judíos, y hubo gentiles también que lo siguieron.
Dice, más a todos los que le recibieron. Y luego dice, y a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad es sinónimo de poder, de llegar a ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hijos de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo judío, no son hijos de Dios. Óiganlo. Hasta que no reciban a Jesucristo, vienen a ser hijos de Dios, porque espiritualmente Jesús es el Hijo unigénito, el único que trae los genes del Padre. Y cuando recibimos a Jesús, recibimos esos genes, y entonces venimos a ser hijos de Dios. Y el pueblo judío es el pueblo de Dios, mas no son hijos de Dios. Dios quiere que sean hijos, pero eso se lleva a cabo única y exclusivamente cuando recibimos a Jesucristo. En aquel tiempo fue en persona, pero después de que se fue, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a sus apóstoles. Y también después de que se fue, les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados. ¿Qué es bautizar? Sumergir, enterrar, meter, incrustar. Cuando el Espíritu Santo lo recibimos, al Espíritu de Cristo, en ese momento nos está bautizando, o sea, nos está metiendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no necesariamente como muchas denominaciones, muchas religiones enseñan que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Eso es mentira del diablo. Porque tú hablas solamente por la boca, no hablas por los ojos, no hablas con los pies. No todos los miembros de tu cuerpo van a hablar. Hablamos por la boca. Entonces, el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, nos mete al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en ese momento venimos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos los genes del Padre. ¿Cuáles son los genes del Padre? El Espíritu Santo, el amor. Pablo dice que Cristo tiene la misma esencia, la misma sustancia, y que es la imagen misma de Dios. Ahí vemos claramente los genes del Padre. Por eso Jesús resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que no sabe la gente es que no podemos amar a Dios y al prójimo con el amor natural que tenemos. Porque está el amor natural, el amor que sentimos por nuestros hijos, amor filial se llama, por nuestros padres, por nuestros amigos. ¿A poco no tienes amigos que los amas de corazón, a veces más que ni a tus mismos hermanos de carne? Ese se llama amor filial. El amor eros es la relación del hombre y la mujer, amor erótico. Pero el amor que necesitamos nosotros para amar a Dios y amar al prójimo y así cumplir la ley de Cristo, no la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés, no, la ley de Cristo. Por eso dice Pablo que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. La ley tenía sus normas y la gracia también tiene sus normas. Jesús estableció solamente 2 mandamientos y en eso resumió todo: amar a Dios y a tu prójimo. Pero nosotros, mientras no tengamos el Espíritu de Cristo, no podemos amar a Dios ni podemos amar al prójimo. Y desgraciadamente hay mucha falsa enseñanza que no han llevado plenamente al conocimiento y al convencimiento del cristiano que recién nace, y por lo tanto muere. Un niño, si nace y no lo cuidas, no le das de comer, se va a morir. Espiritualmente hablando, la gente muere. Nosotros no estábamos muertos. A nosotros Dios nos dio espíritu de vida, pero por el pecado y la desobediencia de Adán y de Eva
vino la transgresión a nosotros, vino el pecado, y eso nos llevó a la muerte espiritual. Por eso Jesús, en aquel hombre que llegó y le dijo: Rabí, permíteme ir a sepultar a mi muerto y regreso, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces ahí vemos que todo el mundo está muerto, y por eso el mundo nos odia. Ahora, no tan solo el mundo, también el diablo y sus demonios nos odian. Ahora, el mundo te odia, pero todavía es carnal. Te odia y a veces pues hasta te das de golpes con ellos, ¿no? Digo, literalmente. Pero hay alguien que nos odia más y que no podemos nosotros. Es el diablo y todas sus legiones de demonios que fueron lanzados del cielo a la tierra. Porque Jesús dijo: alégrense cielos y tierra, porque el diablo ha sido lanzado a la tierra con sus legiones de demonios y va con gran ira buscando a quien devorar. Ese es el peor enemigo que tenemos. Ese es el peor enemigo y no lo podemos vencer. La palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Y mientras nosotros no seamos personas espirituales, no podemos vencer, jamás. Y eso es lo que se vive en estos tiempos. Muchos cristianos en pobreza, en desgracia, en miseria, en el mundo. ¿Por qué? Inmaduros, cristianos por temporadas. ¿Por qué? Porque nunca verdaderamente han sido convencidos, porque nunca se les ha tratado la palabra como Dios lo ha establecido, sino como el hombre lo ha interpretado, y no es así. La palabra se discierne espiritualmente, y es el Espíritu Santo el que acomoda las cosas, no el hombre. Entonces, por esa razón, nosotros como pueblo de Dios hemos sido siempre odiados. Nosotros también, tanto los judíos literales como nosotros los hijos de Abraham por medio de la fe. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, y los que hemos creído somos hijos de Abraham. Por eso venimos a ser también el pueblo de Dios, cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Entonces eso te puede hacer reflexionar cómo estás viviendo, y ahí te puedes dar cuenta si verdaderamente eres hijo de Dios o solamente un creyente en Dios. Porque cuando dices que eres una persona que amas a Dios, que crees en Dios y no le obedeces a Dios, el mismo Señor Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces, no es el Hijo de Dios el que proclama, sino el que vive obedeciendo al Padre. Aquí lo vimos la vez pasada en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 5, verso 19, donde Jesús mismo les dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Fíjense, Jesús diciéndoles. Y hoy en día la gente no quiere escuchar eso. Anduve recorriendo por allá los lugares predicando, y me dice: hermano, no vaya a mencionarles a aquellos cristianos que no están bien firmes, que son hijos del diablo, o no mencione, porque aquí la gente se espanta, que se espanten. La gente tiene que conocer la verdad. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no hay término medio. Por esa razón hay muchas iglesias que tienen cantidad de gente. ¿Por qué? Porque les consecuentan el pecado, porque nunca les dan la palabra, les dan lo que quieren oír, no lo que les conviene oír, espiritualmente hablando. Y viene siendo como literalmente todos nosotros comemos lo que nos gusta, no lo que nos nutre, lo que necesitamos. Y siempre analícenlo y verán. Siempre vas a comer y vas a comer lo que te gusta, lo que tu paladar le gusta, que disfrutas. Pero no comes lo que te nutre. ¿Cuánta gente le gusta la carne? Yo soy uno de ellos.
Pero yo, gracias a Dios, como de todo. Pero hay personas que no comen fruta, que no comen vegetales, que no les gusta esto. Entonces comen lo que les gusta. Y nosotros debemos de comer de todo, porque en todo vas a encontrar los nutrientes para tu organismo. Espiritualmente hablando, yo te voy a hablar de todo, te voy a dar de todo, porque es como tú vas a ir creciendo, vas a ir engordando espiritualmente. Pero si no te lo tragas, o si te lo tragas aquí y saliendo te metes el dedo en la boca, como hacen esas personas que son, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Hay nombre. Anoréxicas. Esas personas que padecen de la anorexia, que comen y porque no quieren engordar, comen y luego van al baño y se meten el dedo y lo tiran. Así hay muchos cristianos anoréxicos espiritualmente, que cuando llegan y les hablan la palabra, les llega y se sienten así bien como que incómodos, y van y se meten el dedo para vomitarlo. O sea, salen afuera y ¿qué es meterse el dedo? O sea, que no cuidan su boca, empiezan a sacar lo que se les dio, empiezan a sacarlo, pero a sacarlo no como se lo tragaron, sino todo deforme. Y es lo que dijo Jesús, que ese tipo de cristiano es como el perro que vuelve a tragarse su propio vómito, ¿verdad? Ese tipo de cristiano es el anoréxico, que luego vuelve a sacar todo aquello y ya después de vez en cuando se acuerda. Entonces nosotros debemos de entender esto. Como pueblo de Dios siempre fuimos odiados y siempre vamos a estar en lucha hasta que nos muéramos o hasta que Cristo venga. Y en ese tiempo, en ese proceso, es necesario que nosotros veamos los miembros, la función que tiene cada uno y apoyarlo. Mirábamos la vez pasada en Éxodo capítulo 17 del 8 al 16, no lo vamos a leer, simplemente para que se den cuenta cómo Dios le dijo a Moisés que destruyera, ¿verdad?, a la ciudad de Ai. Cómo Dios le tuvieron, vamos a leer una parte para que lo puedan entender. Éxodo 17. Aquí, vamos a ver, es cuando Dios manda a Saúl para que guerreara, para que acabara con los de Amalek. Y vemos capítulo 17, versos del 8, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Oigan, subió Moisés, subió ¿quién más? Aarón y Hur. Fueron tres. Subieron a la cumbre del collado. Y miren el 11. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro,
y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí vemos cómo fue que Moisés, ¿verdad? Moisés estaba con Aarón su hermano y Hur, uno de los más cercanos a Josué, espirituales. ¿Y qué pasó? Vemos cómo Moisés, con la vara levantada, vencían. Pero cuando la bajaba porque se le cansaba, los vencían. Al darse cuenta, ¿qué hizo Aarón y Hur? Dice que estaba cansado. La guerra era horas y horas, días. ¿Cómo estaba Aarón, Moisés? Cansado con los brazos. ¿Y qué hizo? Dice que le pusieron una roca y se sentó, ¿verdad? Aquí dice, y se sentó sobre ella, dice, una piedra. Porque le tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Ahora, esa piedra, les decía la vez pasada, representa a Jesucristo. Esa piedra estaba Moisés sobre ella. Y los hermanos, el hermano Aarón de él, literalmente era su hermano, y Hur, otro de los líderes, dice que le detenían las manos, uno por un lado y otro por otro. ¿Para qué? Porque solamente así podían vencer. Y hoy en día no miramos eso. Ahorita vemos esa grande división. Si vemos que una iglesia pentecostés, por ejemplo, vemos que está cayendo o ya casi no va gente, ven los bautistas y dicen: qué bueno, hasta se alegran. Y yo lo he oído, hermanos. O viceversa, de cualquier religión, entre ellos mismos hasta van y dicen: no, hombre, ya, vente, tan mal, vente para acá con nosotros. Y eso es lo que andan haciendo. Eso es del diablo. Eso no edifica. Nosotros venimos, Dios nos creó para buenas obras. Dios nos creó para edificar, no para destruir. Entonces Moisés, dice la escritura, ¿verdad?, que le pusieron, se sentó sobre la piedra. Ahora, en Hechos capítulo 4 versos 11 y 12, ahí habla, dice bien claro que Jesús era esa piedra. Este Jesús, dice, es la piedra despreciada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es esa piedra. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10 verso 4 dice que todos aquellos, el pueblo judío, se les dio la palabra igual que a nosotros, pero que a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe, porque todos bebimos de la agua. Bebimos de la misma roca que los seguía, dice. Y la roca que los seguía era Cristo. Ahí lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 10 verso 4. Ahí dice bien claro que la roca que los seguía era Cristo. Entonces, ahí en esos dos pasajes nos damos cuenta que se refería a Jesús. Moisés estaba sentado en las enseñanzas, en la fe de Jesús. Jesús mismo ya nos lo aclara en otro pasaje donde habla en parábola. ¿Qué hombre es aquel que edificando su casa, dice, que quiso edificar su casa, la edificó sobre arena? Y vinieron lluvias, tempestades y todo, y la desarraigó. Pero aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, dice que vino vientos huracanados, vino todo mal, pero no la derribó porque estaba sobre la roca. Y ahí Moisés estaba sobre esa roca o sobre esa piedra que es símbolo de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos bien cimentados en Cristo,
obedeciendo a la palabra, y cuando estamos ayudando al hermano a sostenerle, porque no todos somos líderes. Dios llamó a los suyos, Él los puso. El trabajo de ustedes como ovejas es mirar quién verdaderamente es un líder de Dios, nada más. El escritor de los Hebreos lo dice bien claro en Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces, el trabajo como ustedes de ovejas es ver que verdaderamente donde estoy es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque tenlo por seguro que ahí Dios te va a hablar, que Dios te va a fortalecer, Dios te va a reprender, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer todo, así como lo hizo con su pueblo por medio de Moisés. Terminó la vida de Moisés y siguió Josué. Y ahí puedes ver la historia, todos los grandes siervos de Dios que fueron saliendo hasta la fecha. Yo soy un pastor, siempre lo he dicho, en mi perfil siempre he dicho, yo soy un pastor puesto por Dios, no por el hombre. Entonces ahí es donde nosotros podemos crecer, ¿verdad? Eso fue lo que miramos la vez pasada. Quise recordar solamente para aquellos que no vieron. No me adentré mucho, es solamente algo más superficial. Ahora vamos a ver el punto número 2, porque ya vamos a ver 3 puntos. Punto número 2, lo vamos a ver, se encuentra en el libro de Josué. Josué, capítulo 8, y es desde el 1 al 29, pero no vamos a leerlo todo. Simplemente vamos a leer del 18 al 29. Les dije de dónde empieza para que aquellos que están en las redes sociales que quieran, o los que están aquí presentes, que quieran adentrarse a la escritura, desde ahí empieza Josué capítulo 8 del 1 al 29. Ahí está el mensaje. Pero vamos a ver del 18, capítulo 18 y el 29. Y, no todo, nomás 18 y 29. Mira lo que dice el 18. Entonces Jehová dijo a Josué. Antes de leerle les voy a decir por qué se está tratando este punto. Es cuando Dios les dijo que tomaran la ciudad de Ai. Habían tomado la ciudad de Jericó y habían robado el pecado de Acán, había traído maldición al pueblo. Cuando fueron a tomar la ciudad de Ai, ahí fueron vencidos porque había pecado oculto. Entonces ahí habla la historia, ¿no? Pero ya que sacaron el pecado, que encontraron quién era el culpable, lo sacaron a la orilla, lo apedrearon y lo quemaron, entonces ya Dios se volvió otra vez con ellos. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que mientras nosotros estemos viviendo en pecado, Dios nos va a dar la espalda. Dios no te va a bendecir. En eso puedes mirar si el siervo de Dios de verdad es un siervo de Dios, porque lo vas a ver un hombre firme con su convicción, celoso de la palabra, y lo vas a ver próspero. Ahora, no porque yo predique la doctrina de la prosperidad, no, sino que yo predico lo que la palabra dice. Dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Son promesas de Dios, y yo lo entendí, y Dios nos ha bendecido y lo sigue haciendo porque Él es fiel. Entonces en eso vas a conocer al siervo de Dios, que Dios lo prospera. Porque ¿qué hombre es aquel que tenga a su hijo y lo mire en necesidad, y él teniendo la posibilidad de sacarlo de sus problemas y no lo saca? ¿Verdad que no hay ninguno? Yo no lo haría. Y a veces miro situaciones así, y ¿qué tienes que hacer? Vas, lo reprendes, o reprendes a tu hijo o tu hija, pero lo ayudas, ¿verdad? Entonces así es Dios con nosotros. Aquí Josué se les había dicho que fueran a tomar la ciudad de Ai, y Dios le dijo que era lo que tenía que hacer. Le dijo que levantara la espada. Cuando lees todo lo demás te das cuenta, pero el punto es de que Dios le dijo a Josué que levantara la espada. Mientras él tuviera la espada levantada, iba a vencer. Lo mismo que pasó con Moisés. Entonces Josué era obediente.
Vemos la diferencia. Josué estaba viejo. Moisés estaba viejo. Josué estaba bien joven. Y Moisés aguantó más, Josué aguantó más. Y dice que levantando la espada, entonces fue como acabaron con todos. Con todos acabaron. Ahora, ¿qué hicieron? Vamos a leerlo. Aquí dice: entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Ahora el verso 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolando para siempre hasta hoy. Asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen en la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Qué hizo Josué? Tal y como Dios se lo había mandado. Le dijo que fuera, más antes lo que no leímos, pero lo pueden leer allá. Dios le dijo cómo lo hiciera. Y así lo hizo Josué. Extendiendo la mano, ¿qué dice? Empezaron a acabar con todos. Y le dijo que acabara con todos, acabara con todos. Ahora, ese trabajo ya se le había dado a alguien. ¿Saben a quién se le había dado ese trabajo? Al rey Saúl. Al rey Saúl ya se le había dado ese trabajo para que fuera y matara al rey de Amalek. Un trabajo que tenía que obedecer. Y este hombre no lo hizo. Este hombre no hizo como Dios le había dicho. Todavía dice que al rey de Amalek llegó y se lo llevó Saúl. Y cuando llega Samuel, era el profeta Samuel, cuando llega y le dice: ya hice todo lo que me mandaste. ¿Y qué es ese rugido balido de ganado que oigo? Oh, el pueblo agarró y trajo para ofrecerle a tu Dios sacrificios. Para eso lo trajo. Y fue cuando Samuel le dijo: ¿qué se complace más Dios en los sacrificios que en que se obedezca su palabra? Y dice: el que se obedezca a su palabra es que Dios se complace más. Y entonces ahí dice que hizo un gran estrago. Y le dijo a él: por esto que has hecho, Dios te ha desechado para que no seas rey. Hoy hubiera confirmado tu reinado perpetuo, pero por esto que hiciste, Dios te ha desechado y se ha provisto de un hombre mejor que tú y que anda conforme al corazón de él. Sabemos que fue el rey David. Pero enseguida dice que mandó traer, porque le dijo que había traído el rey. Dice: tráelo, ¿dónde está? Y ya se lo trajeron. Dice que el rey, dice la escritura que el rey venía bien contento, porque dice: no, pues ya me perdonaron la vida. Y llegó ahí con Samuel. Y Samuel le dijo: así como dejaste viudas a las mujeres, a muchas mujeres, dice, así también va a quedar viuda, dice, va a quedar sin hijos tu madre. Y dice que lo agarró con la espada Samuel, hermanos, y lo despedazó. O sea, estos sicarios que hacen y que destrozan todo eso no son nuevos. Samuel despedazó a aquel rey de Amalek. Lo despedazó. Lo pueden leer, por aquellos que quieran leerlo,
Primera de Samuel capítulo 15, versos del 32. Ahí lo habla, bien clarito. Como el hombre, Samuel, era hombre fiel y por su fidelidad lo llevó a hacer grandes cosas. Y Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Dios es el mismo. Pero vemos aquí como Josué, ¿verdad? Josué, cuando tomaron la ciudad de Ai, le dijo Dios que levantara la espada. Entonces él la levantó. No le dijo si la bajas vas a perder ni nada. Hay veces que Dios te manda que hagas algo y ya no te dice qué más hagas, pero quédate a hacer lo que Dios te dijo que hicieras, y ya después Dios te va a seguir hablando. Vemos cuando llamó a Abraham, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Ve. No le dijo vas a hacer esto, nada, tú ve, yo te lo voy a mostrar en el camino. A Felipe se le dijo lo mismo: levántate y ve al desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. No le dijo vas a hacer esto, no, levántate y ve al desierto. Ya allá fue cuando él miró y Dios le volvió a seguir hablando. Entonces hay muchos que Dios no manda que se haga algo y luego van, pero todavía le quieren echar una ayudadita a Dios. Quieren hacer ellos lo que ellos creen que está bien, y no es así. Tienes que esperar en Dios. Saúl, como vio que Samuel no llegaba y sus enemigos llegaban y sus soldados empezaron a irse, dice: no, pues se van a ir, voy a invocar yo a Dios. Y él mismo ofreció el sacrificio que no le era permitido, sino a los sumos sacerdotes. Y por esa razón fue desechado, creyendo que estaba haciendo bien, estaba haciendo mal y acarreando condenación para él y para todo el pueblo y su descendencia. Y hoy en día también es lo mismo. Habemos muchos que glorificamos a Dios, que dejamos legado a nuestra familia, pero hay muchos que solamente le acarrean maldición a su familia, así como Saúl y muchos más que les puedo hablar. Pero el tema es este: le estás levantando la mano, el brazo de la espada a tu hermano. Debemos de ayudarnos. Si miras que es un líder de Dios, un siervo de Dios, no lo murmures, al contrario, ayúdale a levantar el brazo para que no se canse, porque nos cansamos, hermano, nos cansamos. Llega el momento que uno reniega, y no nada más yo, grandes siervos de Dios lo pasaron. Vemos al profeta Elías, como dice: mejor quítame la vida, yo no soy mejor que otros. Porque servir a Dios es un privilegio, es un gozo, te trae satisfacción, pero es una gran responsabilidad. Y que hay veces que los siervos, los hermanos, en lugar de levantarte la mano, te quieren echar abajo, se murmuran de ti, se burlan de ti por cualquier cosa, y se olvidan que burlarte de un siervo de Dios te va a traer graves consecuencias. Les he mostrado tiempo atrás lo que le sucede a aquel que se atreve a murmurar del siervo de Dios. Es una predicación, se lo recomiendo. Ahí habla cómo se burlaban de Eliseo porque era calvo, y cómo iba subiendo una subida, y aquellos jóvenes salen y empiezan a burlarse: sube calvo, sube. Y dice la escritura que los maldijo en el nombre de Jehová. ¡Qué tremendo! El siervo de Dios tiene autoridad. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El siervo de Dios tiene autoridad. Y ya en el Nuevo Testamento dice la escritura que lo que aten en la tierra, dice: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué cosa es eso? Es la autoridad que Dios nos da. Aún hasta este tiempo tenemos autoridad, pero esa autoridad viene por medio de la fidelidad. Si no hay fidelidad, no tienes autoridad. Entonces vemos aquí Josué, por su fidelidad, su firmeza, extendió su vara, su espada, acabó con todos. Y tenía que acabar con todos, ¿Y qué hizo? Dice que agarró al rey de la ciudad de Ai y lo colgó. Es lo que leímos aquí, cómo lo colgó hasta que se murió.
Entonces es necesario que nosotros atendamos, porque Dios, como les dije, Dios bendice la obediencia. Vamos a leer aquí en el Nuevo Testamento algo que les va a gustar, van a aprender, y quizás ustedes se encuentren en una situación como esta y sepan qué es lo que tienen que hacer. Tanto aquellos que me están viendo en las redes sociales, medítenlo, se van a gozar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Lucas, capítulo 16, y vamos a leer desde del 1 al 13. Lucas 16, del 1 al 13. Ahí vamos a ver cómo es que está hablando Jesús aquí por medio de una parábola. Acuérdense que Jesús siempre habló por parábolas. La palabra que nos revela cosas ocultas por medio de las parábolas. Capítulo 16, Lucas capítulo 16, versos del 1 al 13, para que puedan leerlo y entren en el tema. Dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía su mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Dile cuál es. Lucas capítulo 16, versos del 1 al 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Fíjense lo que pensó él. Ya sé lo que haré para que cuando me quite la mayordomía, que ya no tenga trabajo, pues me reciban en sus casas. Dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no lo es, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ok, este punto que estamos viendo aquí, acuérdense, es de levantarle
el brazo de la espada a tu hermano. Es el título del mensaje. Aquí estamos viendo, les decía yo anteriormente, que Dios bendice la obediencia. Vimos cómo Josué fue enviado a la ciudad de Ai para que destruyera a todos y al rey también lo matara. Pero que todas las riquezas que había ahí se quedaran el pueblo con ellas. En cambio, antes de tomar la ciudad de Ai, habían ido a la ciudad de Jericó para destruir todo, tanto a los hombres, mujeres, niños y también todo lo material, todas las cosas. Y vemos cómo fueron, destruyeron, pero no destruyeron todo, sino se llevaron cosas. Un lingote de oro, bantos babilónicos y muchas cosas que se llevó ese hombre de nombre Acán. Entonces, ¿qué pasó por la desobediencia? Trajo maldición. Y cuando quisieron ir a tomar la ciudad de Ai, los vencieron. Una ciudad tan pequeña, los venció. Les mataron como a 30 personas. Pero ya cuando Josué se pone a orar, dice Dios, ¿por qué oras? Levántate, el pueblo ha pecado. Y entonces vemos cómo Dios, ya que se santificaron, que encontraron al pecador, lo mataron. ¿Qué hizo? Entonces volvió con ellos y lo mandó a destruir la ciudad. Le dijo cómo lo hiciera Josué. Le dijo que levantara la espada. Y mientras tenía la espada levantada, dice que iban acabando con todos. ¿Se acuerdan la lectura de la predicación pasada? Como con Moisés fue lo mismo, teniendo la vara levantada. Y mientras no la bajara, vencían ellos. Dios bendice la obediencia. Aquí en este pasaje que leímos, quiero explicarles cómo dice que había un mayordomo, un hombre rico que tenía ese mayordomo. Y dice que este hombre era un mal mayordomo, hacía tranzas, ¿verdad? Eso dice aquí. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él, o sea, ante su amo, como disipador de sus bienes. ¿Qué es un disipador? ¿Qué es un disipador? Uno que malgasta. Entonces le iban a quitar el trabajo. Y este hombre tan astuto lo dijo bien claro, que si lo corrían, ¿qué iba a hacer de él? Dice, trabajar, hacer hoyos, cavar, no puedo. Mendigar, pedir limosna, me da vergüenza. Y dice, ya sé lo que haré. Dice que empezó a ver a los que le debían y les empezó él, como él era el mayordomo, tenía la autoridad, y les empezó a poner menos de lo que debían. Ahí lo que acabamos de leer. Y se dio cuenta el amo. Y fíjense que se alegró. O sea, no le dio coraje, sino que se alegró de ver la sagacidad, la habilidad de ese hombre. En el versículo 8, capítulo 16, verso 8, ahí podemos verlo, como lo habla bien claro. Fíjense lo que hizo su amo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, todavía fue alabado por su patrón.
was crazy. Pero ¿por qué fue alabado? Miren, no tanto porque le sacó riquezas. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Este hombre no era cristiano, no tenía temor de Dios. So this man wasn't Christian. He didn't have the fear of God. Pero este hombre But this man sabía knew de todas las tranzas de su amo. of all, ¿Por qué había hecho tantas riquezas? of all of the crooked things. Y por esa razón, él también, pues, dice que disipaba, malgastaba sus riquezas también del hombre. Él estaba sobre todo. And that's why he did what he did. Entonces, por eso fue que cuando se dio cuenta que le iban a quitar el trabajo, When he knew he was going to be let go of, ¿qué fue lo que hizo? Les empezó a perdonar. he began to forgive because what they Y luego que su amo se dio cuenta, dice, lo alabó, pero le quitó el trabajo, ¿verdad? So his boss praised him, but then he still let him go. Y Jesús, acuérdense que es Jesús hablando esta parábola. So Jesus is saying this parable. Aquí nos dice que los hijos de este mundo, It says that the children of this world de este siglo, dice, son más sagaces, más astutos are smarter que los hijos de luz. than the children of light. O sea, da a entender que el mundo es más listo The world is more clever que la gente que cree en Dios, than the people, la gente cristiana. Y no debe de ser así. and it shouldn't be that way. Aquí le dijo Here it says, Jesús Jesus is saying en el verso 9, on verse 9, y yo les digo, and I say to you, ganen amigos make friends por medio de ganancias, por medio de las riquezas injustas. Oiga, ¿qué mandato es ese? What mandate? Está mandando Jesús. Jesus is mandating you here. Y yo les digo, ganen amigos Make friends por medio de las riquezas injustas. who are just riches. Nunca se me olvida esa escritura, porque una vez me hicieron una pregunta relacionada a esto. He never forgets the scripture because somebody asked him the question about this. Nosotros podemos entonces tener amigos por medio de riquezas injustas, aquí lo dice. And we can have friends through unjust riches. It says so here. Ahora yo les pregunto, But now I ask you, ¿querría Jesús decir esas cosas? ¿Que hagamos amigos por medio de ganancias injustas? did Jesus mean this literally? Cuando 1 Corintios 6:9 dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Corinthians, it says that unjust will not inherit the kingdom of God. Entonces aquí Jesús les dijo estas palabras, pero les voy a explicar el por qué, a qué se estaba refiriendo. Jesus is saying these things, and I will explain why. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. Para que cuando éstas falten, las riquezas injustas, los reciban en las moradas eternas. O sea, Dios no quiere que tú tengas riquezas injustas. God doesn't want you to have corrupt riches. Cuando ya no tengas las riquezas injustas, cuando te falten esas riquezas injustas, If you no longer have those riches, vas a ser recibido en las moradas eternas. you're going to be received in the eternal way. Ahora, ¿sabes por qué decía Jesús esto? ¿Por qué dijo esto Jesús? Do we understand why Jesus said this? Porque aquel hombre Because that man sabía que todas las riquezas de su amo habían sido injustas. knew that all the riches of his boss were unjust. Y él And he les perdonó a aquellos forgave those other para hacerlos sus amigos. in order to make them his friends. Porque él sabía que era injusto también. Le debe 100 medidas. Because he knew what he was doing was also unjust. Pero él sabía que no eran 100, eran menos. Pero él por interés, por todo, le cobraba más. Y así se hizo de riquezas injustas. So because they were overcharging and doing these things, they were making riches. Entonces, este hombre se los hizo amigos bajándoles
lo que los habían transeado. So this man made friends by telling them they all owe less. Y Dios quiere que nosotros God wants for us. también hagamos lo mismo. He wants us to do the same thing. Que no permitas To not allow que otros, for others usándote a ti, using you hagan riquezas injustas. for them to make unjust riches. Yo creo que todos cuando trabajamos nos damos cuenta I think that when we all work, we all cómo las empresas, las compañías, companies, tantas cosas injustas que hacen. all of the things that they do, we're going to get rich. Entonces, si nosotros sabemos que lo que están haciendo, las riquezas que están haciendo son injustas, We know that the things they're doing are wrong. nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos. We can't partake in those things. Por eso dice aquí, hagan amigos That's why it says here, make friends. por medio de las riquezas, dice. En el verso 9, y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. So it says to make friends through unjust riches. Claro, And that's what porque it's referring to there. cuando tú ves la injusticia que le cometieron a aquel por robarlo y tú puedes ayudarle, So when you see injustice being somebody being treated wrong, you es cuando entonces glorificas a that's Dios. when you're glorifying God. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros That hagamos. is what God wants for us to do. Punto número 3, con eso vamos es el punto número 3. ¿Qué nos dice Dios a nosotros, el Señor, en el Nuevo Testamento, ahora, en estos tiempos? What does God tell us in the New Testament? En Efesios capítulo 10, In Ephesians 10, vamos a leerlo. Efesios Ephesians 10, capítulo 6, chapter 6. y vamos a leer versos del 10 al 18, dice así. Verse 10 to 18. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo a través de la carta a los Efesios? So what does the Apostle tell us here? Que nos vistamos de toda la armadura de Dios First, to put the garments of God y con el poder de su fuerza, and the power of His strength. porque de esa forma Because in that way, es como vamos a vencer. that's how we're going to defeat. Porque dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Because it says that our fight isn't against flesh and bone, sino contra principados, but through spirits, contra potestades, with a whole bunch of contra huestes de maldad. evil forces. Esa es la lucha que So tenemos. that's the fight that we have. Ahora, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 14. Ya vamos a terminar, 2 versículos más. 1 de Tesalonicenses, First Thessalonians, capítulo 5, y vamos a leer los versículos
12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. ¿Cuál es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Que sostengamos a los débiles. Y ese es el punto. Le está sosteniendo el brazo de la espada a tu hermano. Esta es nuestra responsabilidad en nosotros, que debemos de sostener a los débiles. Debemos de sostenerlos. Y por último, Romanos capítulo 15. Con eso terminamos. Romanos capítulo 15. Y dice en el versículo 1 y 4. Number 1 y 4. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí termina, habla. Aquí termina Pablo diciendo que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa debe ser nuestra función. A mí como pastor, con las ovejas. A ti como cristiano más maduro que otro, ayudarlo. Literalmente, yo lo digo en mí, hay muchos que son mayores y tienen hermanos pequeños. Y el hermano mayor ve que el hermano menor está haciendo algo malo y lo reprende. Lo reprende. Yo recuerdo en mí, cuando yo tenía 15 años, empecé a fumar. Y me acuerdo que una vez me encontró mi hermano y que me lo quita y me rompió la caja de cigarros que tenía. Ahí me dio coraje, pero lo estaba haciendo por mi bien. Literalmente, tú ves que tu hermano está en peligro y lo vas a ayudar. Ves que alguien le está golpeando y lo vas a defender porque está más chico. Espiritualmente hablando, si Cristo está en tu corazón, tienes que ver a aquellos que apenas se convirtieron a Cristo. Me decía el hermano Melesio, y dicho sea de paso, saludos hermano Melesio. Me decía el hermano Melesio, hermano, yo tengo apenas un año que me convertí y amo mucho al Señor, pero siento que me falta algo. Y desde el día que yo escuché sus mensajes, yo empecé, lo solicité de amistad en Facebook y me siento privilegiado, me decía.
Me siento privilegiado de tenerlo de amistad. So he's ¿Por qué? Porque está buscando de Dios. Why? Because he's seeking God. ¿Y cuál fue mi respuesta? Fui a visitarlo hasta allá, estuve con él. I went to visit him. Me decía, hermano, voy a hablar con mi pastor para que lo deje predicar. Le dije, no, hermano, yo no voy a predicar, no ando buscando iglesias por predicar. Voy por visitarlo a usted, por conocerlo y animarlo a que siga adelante. Y esto que les digo, So what I'm speaking, es necesario que cada uno de nosotros it's important for all vea la necesidad del hermano más débil, to see the need, orar por él, to pray for them, ayudarlo en su necesidad, to help them in their need, tanto espiritual como literal. spiritual and Porque de esa forma because in that way, agradamos a it's Dios. how it pleases God. De esa forma estás levantando la mano a tu hermano You're raising your hand for your brother, para que no desmaye. so that they don't prevail, they don't go under. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para que se compartiera. So this is the message that God placed in my heart to share. Fue la parte 1 y esta fue la parte 2 y con esto This terminamos. is part 1 and this is part 2. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, tanto los que están aquí como los que están viendo en las redes sociales. God spoke to you, Y bueno, les invito a que and I invite you to sigan meditando en la palabra. continue to meditate in the Word. No hay nada mejor que obedecer la palabra de There's Dios. nothing better than following the Word of God. Vamos a hacer una oración y así damos por terminada nuestra reunión. Padre, te damos gracias, Señor Santo, por este tiempo que nos has permitido estar juntos, meditando en tu palabra. Gracias porque, Señor, tú me diste y yo he dado lo que tú me diste. Ahora yo los pongo en tus manos, tanto a los que están aquí presentes como a todos aquellos que estarán escuchando a través de esos videos. Padre, que tu palabra llegue hasta lo más recóndito de los lugares de la tierra y a lo más recóndito del corazón de todos aquellos que las escuchen. Pongo en tus manos esta predicación a cada uno de los que la están escuchando. Padre, gracias, y ahora nos depositamos en tus manos. Bendícenos esta semana que empezamos mañana, tanto los que trabajan, todo lo que hagan, que sea siempre para glorificarte a ti. Gracias, y una vez más nos retiramos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús elevo a ti esta petición. Guárdanos, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.